Bueno, familia, ¿qué tal les pareció la canción nueva que estamos tocando con el grupo de la alabanza? Esa última canción que sonó. Bonita, ¿verdad que sí? Creo que hoy es como la tercera vez que la tocamos, la que cantó, la última que cantó. ¿Qué es lo que dice la letra? Por siempre Yahweh, ¿sí? ¿Y qué más decía la letra? Digno eres tú. Y luego hablaba de los nombres de Dios. Adonai, Shaddai. Bonita, ¿verdad que sí? Ahora, quiero tomar esta canción porque es muy bonito ver cómo Dios es Dios, pero Él se manifestaba con diferentes nombres, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿qué nombre nos acordamos? Un Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Todopoderoso. ¿En qué momento nos sirve ver a Dios como el Todopoderoso? ¿En qué momento nos sirve a nosotros ver a Dios así? Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos incapaces. ¿Qué otro nombre tiene Dios? Jireh. ¿Qué significa Yahweh Jireh? Proveedor. ¿Y cuándo se manifestaba Dios hacia su pueblo? Cuando había una necesidad en sus vidas. ¿Qué otro nombre? Rafa. ¿Qué significa Rafa? ¿Cuándo se manifestaba Dios así? Cuando el pueblo necesitaba una sanidad. Entonces, qué bonito y qué perfecto es Dios, cómo se manifiesta en el momento correcto, con el nombre correcto, ¿verdad? Ahora, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad que sí? ¿No lo creemos? Sí. Poquito más feitos, imperfectos que Él, pero somos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, ¿cuántos nombres tenemos? Uno. ¿Será que Dios se equivocó? No, mentiras. Tenemos un solo nombre, es verdad, mas sin embargo, Dios nos dejó muchos títulos, títulos que nos definen bastante. Por ejemplo, ¿cuántos aquí son padres? Que levanten la mano. ¿Cuántas son madres? ¿Cuántos son hermanos? ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son jefes? ¿Cuántos son empleados? Entonces, hay un montón de títulos. ¿Cuántos son esposos y esposas? ¿Sí? Hay muchos títulos que tenemos en la tierra. ¿Y qué pasa con esos títulos? ¿Qué hacen esos títulos con nosotros? Definen mucho de nuestro comportamiento, de nuestra función, de nuestra interacción. Por ejemplo, si yo estoy con mi marido, no voy a tener la misma cercanía con mi marido que tengo con mi jefe, ¿verdad que no? Tendré un problema muy grave, ¿cierto? Pero de la misma manera, no es igual la relación de padres a hijos que la relación de colegas de trabajo, ¿verdad que no? Entonces, los títulos son importantes, ¿cierto? Y tenemos muchos títulos en esta tierra, pero lo que quiero hablar hoy es que también tenemos títulos espirituales. ¿Lo sabíamos? Tenemos títulos espirituales. El primero y el que más me gusta a mí, y seguramente habrán muchos más, no los voy a decir todos, pero el que más me gusta a mí es que con respecto a nuestra relación con Dios, ¿qué somos? Hijos. A mí eso me fascina. Yo no me canso de decirlo. ¡Qué privilegio! El Dios de todo el universo. Y somos hijos. El hijo, ¿qué tanta cercanía tiene con el padre? ¿Quién se puede meter en la habitación del padre más que la esposa y los hijos? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, vamos a leer primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Entonces, es una relación de un amor muy profundo. Y eso me encanta porque define cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él, ¿verdad que sí? Entonces, Dios no quiere personas lejanas. Dios no quiere Él estar arriba y tú allá abajo. Él quiere cercanía. Él quiere compartir habitación. Él quiere estar a tu lado. Él quiere mucha cercanía. Ahora, en una relación de padre a hijo, vamos a ser muy sinceros. ¿Quién manda? ¿Por qué? Porque saben mejor. Primero porque son autoridad, pero más que eso porque saben mejor. El hijo se equivoca, el padre sabe más. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha experiencia, en este caso, porque es Dios, así de simple. Entonces, es un papel que nos cuesta bastante, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la razón, pero la realidad es que Dios sabe mejor, ¿cierto?
Entonces, ¿qué otra función tiene el hijo? ¿Qué funciones tiene el hijo? Obedecer. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es obedecer. ¿Qué es más fácil, obedecer o tomar decisiones? ¿A quién le parece más fácil tomar decisiones? Imagínate que estás en una situación económica, tienes en este país a tu familia, buen colegio, estables, te falta un poquito de dinero, pero tus hijos están bien ubicados, o tienes que irte al exterior donde tienes un súper trabajo, pero no tienes iglesia, no sabes cómo se van a relacionar tus hijos. ¿Es fácil tomar esa decisión? Pero si te dicen, mira, lo que te conviene es esto, haz esto, ¿qué es más fácil? Ah, es más fácil obedecer. Tomar decisiones es difícil, es agobiante, es complicado. ¿Y sabes cuándo nos equivocamos? Cuando tomamos decisiones y las hacemos sin el Señor. ¿Por qué? Porque no dependemos de papá. Uy, ya me estoy yendo por las ramas. Entonces, la relación con papá es una relación de obediencia. ¿Qué otras características tiene esa relación? Confianza, amor, una relación de amor. Es que esa no necesito ni explicarla. Respeto, diálogo, disciplina. Dicen por aquí que también, corrección, ¿ah? Consideración, protección. En esos papeles, ¿quién sale ganando? ¿El padre o el hijo? El mayor beneficiario es el hijo. Qué bonito saber que en ese título los mayores beneficiarios somos nosotros, ¿verdad? Qué regalazo de parte de Dios, el Dios de todas las cosas, el único Dios verdadero, todopoderoso, omnipotente, es mi papá. Mi papá que no me suelta, que no me abandona, que no me deja. Ay, yo no sé tú qué sientes, pero yo siento un descanso tan rico. Entonces, en cuanto a nuestra relación con Dios, somos hijos. Luego, en relación con las otras personas, la Biblia nos llama a ser sacerdotes. Y si me podéis por fin leer 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas y a su luz admirable. Entonces, somos linaje escogido, no escogido, real sacerdocio y nación santa. ¿Para qué? Y la función del sacerdote realmente es interceder por aquellos que están alrededor. Entonces, qué bonito es saber esa función, ¿no? Dios nos ha puesto la función de ser sacerdotes para que nosotros clamemos por los demás, intercedamos por ellos, para que hagamos parte de ese papel de reconciliación entre Dios y los hombres. Pero luego tenemos otra función y esta función es en relación al ministerio. ¿Qué es en relación al ministerio? El título que nos da la Biblia es siervos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque fíjate la diferencia entre el hijo y el siervo. Qué diferencia tan drástica, ¿verdad? ¿Cuántos privilegios tiene el hijo? Todos. ¿Cuántos privilegios tiene el siervo? Ninguno. ¿Cierto? ¿Qué tanta? A ver, es impresionante, pero las cosas como son. Dios quiere que en nuestra relación con Él seamos hijos, pero en cuanto al ministerio, seamos siervos. Ahora, ¿qué significa la palabra ministerio? Y la definición de la palabra ministerio es usar lo que Dios nos ha dado para servir a otros, tanto creyentes como no creyentes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es ministerio? Es servir, es usar lo que tengo para servir a otros. ¿A quiénes? ¿Creyentes o no creyentes? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a veces pensamos que la palabra ministerio significa yo estoy en el ministerio de multimedia, yo estoy en el ministerio de los sugieres y yo en el de la cafetería, pero no es así. Realmente ministerio, hacemos ministerio en la iglesia y fuera de la iglesia. Hacemos ministerio en nuestra casa, hacemos ministerio en nuestra familia, hacemos ministerio en nuestra comunidad. Entonces, hacer ministerio es algo que hacemos en el día a día. Y esto es impresionante, ¿vale?
Hay un versículo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo es muy importante y me gustaría que lo tuviéramos en mente durante toda la prédica, porque aquí dice que somos hechura de quién. Vale, ¿estamos de acuerdo todos aquí en que Dios nos hizo? ¿Segurísimos? 100%. Somos hechura de Dios. Dios nos hizo. Pero luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo y apenas nacimos de nuevo, Dios nos capacita para hacer buenas obras, obras específicas. ¿Quién elige cuáles son esas obras? O sea que antes de que nos diéramos cuenta, Dios ya tenía un plan para nosotros. Estas obras dice que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Ahora, ¿a quién le gusta ayudar a los demás? Que levante la mano al que le gusta ayudar a los demás. ¿Sí? Aquí ayudar a los demás es rico, es una cosa agradable, trae satisfacción. Desde la cosa más pequeña como darle a alguien en la calle, eso nos hace sentir bien, ¿verdad? Como ayudar a alguien a encontrar trabajo, uno queda con esa sensación de, ay, qué bueno, pude ayudar, ¿verdad? O el poder ayudar a alguien que está enfermo y darle una medicina correcta y que esa persona se alivie, ¿eso no nos hace sentir bien? ¿Cierto que sí? Es bonito ayudar. Sin embargo, lo más importante que podamos hacer en esta vida es aquello que tiene trascendencia eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te puedo ayudar a conseguir un trabajo, pero ese trabajo mañana se acaba. Te pueden ayudar a que te sanes de una enfermedad, pero el día de mañana ya está. Te vuelves a enfermar de otra cosa. Pero cuando se trata de lo eterno permanece. Entonces, si tú le compartes a una persona de Cristo y esa persona recibe, ¿sabes qué puede pasar en la vida de esa persona? Esa persona puede restaurar su familia, puede pronto restaurar un matrimonio roto. Esa persona puede criar a sus hijos de una manera diferente y darle oportunidades que nunca tuvo. Esa persona puede marcar una diferencia que va a durar generación tras generación tras generación, pero en el momento no somos conscientes de ello. Y esa obra para la cual el Señor nos ha designado es esa obra que tiene trascendencia espiritual. El Señor está bien ayudar al enfermo, está bien ayudar al necesitado, pero esta obra que tiene trascendencia espiritual es la más importante que podamos hacer en la vida. Y nosotros fuimos designados para dejar una huella espiritual, tanto tú como yo. Hemos sido designados para cambiar la historia de nuestra familia, para romper maldiciones, para tener familias diferentes, para crear una nación santa y un pueblo escogido por Dios totalmente nuevo y diferente. Es impresionante, ¿no les parece? ¿Hay algo más valioso que eso? ¿Hay algo en lo que podamos invertir más tiempo y valga más la pena? No lo hay, porque cualquier otra cosa no permanece. Entonces, hemos sido designados para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Y para poder cumplir esas obras, eso es lo que se llama ministerio. Eso es en la iglesia, fuera de la iglesia, eso es en el pueblo, en la nación, en el trabajo y en cualquier parte. Yo no lo sé, cada uno de nosotros tiene algo designado diferente. Lo que sí sé es que Dios nos dio todo lo que necesitábamos para que nosotros pudiésemos cumplirlo. Porque eso es muy bonito. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso, por favor. Ahora hay un pero muy grande. Y ese pero es que, seamos sinceros, esa obra, ¿quién la hace? ¿Dios o nosotros? ¿Quién sabe cómo cumplir esa obra? ¿Y de quién dependemos para que se haga bien? Vale, entonces el que realmente tiene el control sobre esa obra buena es Dios. Y para nosotros poder cumplir esas obras necesitamos tener un corazón de siervo. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un corazón lo suficientemente humilde para decirle, papá, ¿qué debo hacer? Y que él me diga y yo seguirle. Y entonces lo puedo hacer. Pero si no tenemos un corazón de siervo, no vamos a llegar al final porque lo vamos a hacer mal. ¿Tiene sentido? El problema que tiene el ministerio y el problema que tiene el hacer algo bueno por los demás
es que nos trae una sensación de satisfacción tan grande que muchas veces se nos sube a la cabeza. Se nos sube tan fácil y nos subimos tan fácil. Cada uno de nosotros, de esto no se escapa ninguno. Y el que diga, no, yo soy muy humilde, peor, ¿eh? Porque la realidad es que nuestro corazón es engañoso y nos subimos con mucha facilidad. Así que para poder hacer ministerio necesitamos tener un corazón de siervos. Muy bien, entonces quiero dar un ejemplo y es que Pablo, el de la Biblia, él es un hombre que hizo muchísimo, dejó una huella impresionante y él entendió perfectamente esto y lo vamos a leer rápidamente en varios versículos que me van a hacer el favor de ayudar a leer. El primero es Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, aquí dice Pablo, ¿qué? Muy bien. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Cómo se llamó Pablo a sí mismo? Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Siervo de quién? Gálatas 1:10. Pues, ¿buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trató de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Siervo de quién? Pablo lo tenía clarísimo. El último. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Siervos de quién? ¿De quién? No. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. ¿Siervos de quién? De la gente. Leer el versículo. Aquí dice, siervos vuestros. Le estaba hablando a personas normales, a personas corrientes como tú y como yo. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, ¿de quién se estaba declarando Pablo siervo? De la gente. De la gente. ¿De qué gente? De toda la gente. Impresionante, ¿verdad? Y yo me preguntaba, wow, ¿cómo hizo Pablo para llegar a tener ese corazón, ¿no? ¿Cómo hace él para llegar a decir, mira, yo soy siervo de todo el mundo? ¿Cómo hace él para llegar a eso? Y la realidad es que tiene que ver con nuestra primera relación con Dios, que es nuestra relación como hijo. Si yo tengo una buena relación con Dios como hijo, me va a ser mucho más fácil tener una relación correcta como siervo. ¿Por qué? Vix, perdóname la vida que me voy a meter contigo, ¿vale? Entonces, hemos visto a Vix en la alabanza, ¿verdad? ¿Cómo hace él? El marca así, ¿cierto? ¿Alguien ha visto a Dani bailando? ¿Cómo baila Dani? Pero Dani tiene una habilidad para tocar y llevar el ritmo impresionante. Dani es el hijo de Vix, él tiene 6 añitos. Y cuando tú le pones música, él coge y coge el ritmo mejor que muchos de nosotros. O sea, tiene una habilidad para la música impresionante. A mí me encanta verlo cuando le ponen tambores porque es una máquina. Pero ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo lo ha aprendido? Viendo al papá. Y para él es tan natural, más sin embargo a mí me encanta. Luego tenemos a Samuelito, el hijo de Darwin. ¿Lo habéis visto? Resulta que Darwin, ¿alguien sabe en qué trabaja Darwin? ¿En qué trabaja Darwin? Mantenimiento, él es plomero y resulta que él siempre lo ves ahí con sus herramientas, con sus cosas y un día estábamos Kate y yo en la oficina que está allí y entra Samu con un destornillador de juguete y empieza a correr por toda la oficina y nosotras pues, él estaba ahí bien, entonces nosotras trabajando en nuestro cuento y empieza Samu, agua, agua, tenía 5 añitos, ¿vale? Agua, agua y todo el mundo ahí como, tiene sed el niño. Y resulta que después de mucho insistir le prestamos atención al pobre y nos estaba señalando uno de esos tubos y empezamos a mirar y resulta que había un pedacito del tubo que estaba goteando. Ese niño encontró una gotera que nadie había descubierto.
Y nosotros quedamos impresionados y decíamos, wow. ¿Sí? Entonces, es impresionante, pero yo estoy segura que el día de mañana Samuelito va a ser una máquina con sus manos. Y yo estoy segura que la pasión y el amor que Dani tiene por la música va a permanecer. ¿Por qué? Porque lo han aprendido desde chiquitos. ¿Y cómo lo han aprendido? Viendo a su papá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender a tener un corazón de siervos? ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que hacer? Mirando, acercándonos. Entre más cerca y más observemos al Señor, más vamos a poder tener un corazón de siervos, porque es su naturaleza. Y esas cosas se pegan cuando uno es hijo. Se pegan por naturaleza. No hay que hacer mucho esfuerzo para eso. ¿Vale? Me perdí, ¿dónde voy? Muy bien, entonces vamos a Romanos 13 del 1 al 2. Esto ya lo habíamos leído la semana pasada, pero vamos a leerlo una vez más. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aquí vemos que la mejor manera de aprender es aprender por el ejemplo. Y la Biblia nos llama a someternos a nuestras autoridades. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Eso suena muy difícil. Realmente no es tan difícil. Es cuestión de aprender del ejemplo de nuestro Padre. Aquí lo que quiero hacer es llegar al punto de que para ser siervos necesitamos entender lo que hablamos la semana pasada, que es el principio de autoridad. La semana pasada hablamos del principio de autoridad. ¿Nos acordamos? ¿Y qué es el principio de autoridad? Bueno, ya vamos a seguir esto. Vamos a seguir con el siguiente versículo que es Efesios 6:5, que dice, Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observen. Como entonces, perdona. Entonces, mira, fijaros una cosa, en esa época, esa es una época anterior y estamos aquí hablando de siervos y amos terrenales, pero si nosotros traducimos eso a nuestro lenguaje actual, sería siervos y, en lugar de amos tener terrenales, autoridades, ¿sí? Entonces sería siervos, obedezcan a sus autoridades con profundo respeto y temor. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Los jefes, ¿quién más? Los padres, profesores, esposo, pastores, líderes, autoridades del gobierno, ¿sí? Y dice aquí que tenemos que obedecer ¿con qué? Con profundo respeto y temor. Y aquí dice, sírvalos con tal y como servirían a Cristo. Qué fuerte, qué tan alto nos pone el listón la palabra de Dios. ¿Ah? Nos dice que tenemos que servir a esas autoridades que acabamos de mencionar, tal y como serviríamos a Cristo. ¿Podemos hacer eso? Se preocupen, yo lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Es difícil. Es difícil porque no todas las autoridades son tan buenas como lo es Dios, ¿verdad? Es difícil someterse a un líder que no es tan bueno, a un jefe que es un poco gruñón, es difícil sujetarse a un esposo cuando está pasando por un momento difícil, es difícil sujetarse a los papás cuando uno quiere sentirse libre, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que sujetarnos como si estuviésemos sirviendo a Cristo. Ahora, ¿por qué razón Dani y Samu pueden fácilmente seguir el ejemplo de Víctor y de Darwin? Yo les pregunto, ¿por qué creen que les es fácil? Porque están cerca por la importancia. Porque ¿cómo ve un niño a sus padres? ¿Cómo ve un niño pequeño a sus padres?
como lo más importante del mundo. Para un niño, su papá es, ¡guau! Mi papá es el mejor del mundo, ¿verdad que eso dicen? Para una niña pequeña, ¡guau! Mi mamá es la mejor, y lo dicen de todo corazón. Tiene que ver con la forma en la que vemos esa autoridad. Entonces, esos niños aprenden y absorben y lo hacen bien porque ven con respeto. Entonces, para poder nosotros sujetarnos y obedecer correctamente, necesitamos ver la forma en la que estamos viendo a nuestras autoridades. Y yo te pregunto, ¿cuál es nuestra opinión de nuestros padres? ¿Los vemos con ese mismo respeto con el que vemos a Cristo? ¿Cómo vemos a nuestros esposos, mujeres? ¿O cómo vemos a nuestros jefes? ¿Cómo vemos a nuestros profesores, jóvenes? Es difícil, ¿verdad? Ahí nos quedamos todos calladitos porque es verdad. Entonces tiene mucho que ver con la actitud de nuestro corazón, con la forma en la que yo veo a esas autoridades, cómo pienso de esas autoridades, aunque no lo diga, cómo opina en mi corazón. Y si mi perspectiva, mi percepción de esa autoridad es incorrecta y es negativa, yo no me voy a sujetar. Pero la Biblia dice que como al Señor. Ahora, esto no significa que seamos títeres. Eso no significa que si un jefe me dice salta del edificio, yo tengo que saltar. Pero sí significa que cuando yo tengo una actitud correcta con Dios, Dios me va a cuidar. Les voy a explicar esto un poquito más mirando la siguiente parte del versículo. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Hay que hacerlo como para quién y no para. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto quiere decir que yo puedo tener una autoridad que no merezca respeto, una autoridad que no sea buena o un padre que tal vez haya sido muy malo, pero si yo elijo y aprendo a sujetarme correctamente, a honrarla desde lo más profundo de mi corazón, sucede algo espiritual que es impresionante y es que yo ya no me estoy sujetando a esa persona, sino que me estoy sujetando a Cristo. Entonces, cuando yo tengo un mal padre, por ejemplo, vamos a ponerlo por ejemplo, digamos que yo tengo un mal padre y la Biblia dice que tengo que sujetarme a él. ¿Puedo honrarlo, tenerle respeto profundo y digamos que ha sido malo siempre? ¿Cómo puedo hacer eso? Pero si yo digo, tomo la decisión de honrarlo, respetarlo, en ese momento mi autoridad pasa a ser Dios y Él es el que va a cuidar de mí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier decisión que tome Dios me va a respaldar en cuanto a mi relación con Él. ¿Sí? El principio de autoridad cuesta mucho. Entonces, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, si yo tengo el corazón recto, Dios me considera su siervo. Y si Dios me considera su siervo, ya no me cuida la autoridad física, me está cuidando Dios. Y en eso tiene que estar mi seguridad. En eso tengo que descansar, porque ¿qué más da si este lo hace bien o mal? Dios lo va a hacer bien y Él está por encima de ellos. Qué descanso, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso al Señor por eso también, por favor. Vale, entonces yo no sé tú, pero yo quiero tener un corazón de siervo. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero poder afectar y ayudar y dejar una huella y cumplir los planes del Señor. Y para tener una identidad de siervo, necesitamos desarrollar algunas cosas. Vamos a leer 1 Corintios 4, 1 y 2. Así que a Apolos y a mí considéronos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Muy bien, entonces, ¿a quienes se les encargó qué? Un cargo, una tarea, ¿vale? Entonces, si yo soy siervo, yo tengo que saber que a mí se me ha encargado una tarea. ¿Tú sabes qué tarea se te ha encargado a ti? ¿Ok? Cumplir la gran comisión, compartirle a muchas personas. ¿Qué más tareas se te ha encomendado a ti? Cuidar a tus hijos.
La tarea de cada uno de nosotros es mis hijos, mi esposa, mi casa, mi familia que no conoce al Señor, los más cercanos, porque la Biblia va desde adentro hacia afuera. No puedo pretender cambiar el mundo si no empiezo por mi casa, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que saber que se nos ha encargado una tarea. Es decir, en mi casa yo soy administrador. En mi función como padre, como madre, como hijo, yo soy administrador y tengo que cumplir una tarea que Dios me ha dado para dejar un impacto. Y tenemos que ser hallados, ¿qué? Fieles. Fieles según ese versículo. ¿Listo? Si yo no asumo esa tarea como dada por Dios y no lo hago a la manera por Dios, ¿qué va a pasar con esa familia? Si yo no instruyo a mis hijos de la manera en la que Dios me está diciendo y me está mostrando, ¿qué va a pasar con ellos? Si yo no cuido a mi esposa como el Señor me está enseñando, yo no estoy diciendo que se vaya a destrozar siempre, pero lo que quiero decir es que la seguridad de que las cosas funcionen viene de que Dios nos dé la instrucción. ¿Estamos hasta ahí? Vale. Entonces, la segunda parte de la identidad de un siervo es que un siervo confía en su Señor. Y la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y más que eso no necesitamos. No necesitamos nada más que eso, porque si el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿qué más necesitamos saber? Entonces, en esa tarea que Dios me ha encomendado, muchas veces la vemos tan difícil. Vemos difícil la tarea de cuidar los hijos cuando ellos empiezan a salir, a desviarse, cuando no quieren nada, cuando quieren estar todo el tiempo en la calle, cuando vemos que de pronto están atraídos por las drogas, entramos en pánico, ¿verdad que sí? Pero si Dios nos ha encargado una tarea y nosotros estamos tratando de hacerlo a la manera de Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tengo que descansar y confiar que la obra no la hago yo. ¿Quién la hace? Si lo estoy haciendo a la manera de Él. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si tenemos una confianza verdadera en Dios, podemos más fácilmente ser siervos y cumplir esa función bien. Luego, la tercera parte de la identidad de un siervo, que es súper, súper, súper importante, es que un siervo es humilde. ¿Cómo es un siervo? Bueno, vamos a leer Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, qué bonito que siendo Dios, Dios, el Dios de todas las cosas, el que está ya en el trono, el Todopoderoso, Él eligió humillarse hasta lo más bajito. ¿Por amor a quién? Y nos sirvió hasta el último momento. Entonces, bueno, cuando se trata de dar ejemplos bonitos y ejemplos de cosas buenas, me encanta usar a la gente de la iglesia, ¿no? Como digo con Vix, como digo con el niño, son cosas bonitas. Pero cuando se trata de dar ejemplos malos, vamos a usar personajes de la Biblia, ¿vale? Mejor, ¿verdad? Entonces, les voy a contar un poquito la historia de Job. ¿Sabemos quién es Job? Resulta que Job era un hombre que tenía mucho dinero, una muy grande familia, un muy buen estatus social. Job era un hombre que lo tenía todo. ¿Te puedes imaginar a Job? Imagínate a Job bien vestido, bien elegante, contento. Hacía comidas familiares todos los martes y esas comidas eran del tamaño de este salón porque tenía familia numerosa, tenía sus empresas, sus ganados, todos sus arbolitos. Vamos, el hombre tenía todo. Y resulta que haciendo la historia corta, ese hombre un día lo perdió todo, todo, todo. Perdió sus empresas, perdió a sus hijos, perdió su casa. Lo único que le quedó fue la mujer. Y la mujer empezó a criticarlo. Pobrecito, ¿verdad? Entonces, este hombre tenía un problema, porque era un hombre bueno. Antes de eso, quiero decir, era un hombre bueno. Era un hombre que cumplía
la ley de Dios, que hacía todo lo que se le exigía. Era un hombre que diezmaba, era un hombre que hacía todos los ritos necesarios, era un hombre que daba a los pobres, era un hombre que no decía mentiras, era un hombre bueno. ¿Sabéis cuál era el problema de Job? ¿Quién sabe cuál es el problema de Job? Que tenía mucha fe. ¿Cuál es el problema de Job? ¿Alguien sabía cuál era el problema, el pecado de Job? Temor, orgullo. Vamos a descubrir mira, que vamos a despellejar al pobre Job. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Rebeldía. Vamos a descubrir cuál era el problema grande de Job. ¿Vale? ¿Quién dice rebeldía? ¿Quién dice temor? ¿Quién dice orgullo? Bueno, vamos a ver. Entonces resulta que aquí estamos con nuestro querido personaje Job. Job lo pierde todo, ¿vale? Y en ese momento dice, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, o sea que seguía bien con Dios. Y resulta que él empieza de repente a hablar. Entonces vamos a escuchar las palabras de Job. Job 23, del 3 al 7. ¿Cómo quisiera saber dónde encontrar a Dios? Le expondría mi caso y le daría un discurso lleno de argumentos legales. Conocería las respuestas que él tiene para mí y entendería lo que me Vale, dijera. un segundito. Ahí quiero ver una cosa. Mira, lo que está diciendo es, si Dios viniera aquí, me encantaría poder estar enfrente de Dios, está diciendo, porque entonces yo le diría a Dios lo bien que he hecho las cosas, le mostraría lo bueno que he sido, la cantidad de buenas obras que he hecho, cuánto dinero le he dado a los pobres. ¿Sí? Le expondría mi caso, le daría un discurso lleno de argumentos legales que demuestran lo bueno que es Job. Conocería las respuestas que él tiene para mí. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Usaría Dios su poder en mi contra? No, yo creo que él me prestaría atención. Allí un hombre íntegro argumentaría con él y yo me libraría eternamente de mi juez. Un hombre íntegro argumentaría con Dios y yo me libraría eternamente de mi juez. ¿Qué opináis de esto? O sea, él literalmente está diciendo, voy y le digo a Dios todo lo que yo he hecho y Dios va a decir, uy, sí, 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 qué bueno has hecho. Me he equivocado al permitir que cosas malas te suceden. ¿Estamos de acuerdo con Job? Entonces, punto número 1. Una persona con corazón de siervos no se cree mejor que los demás. No se cree mejor que los demás. Job no estaba constantemente diciendo yo soy mejor que los demás, pero de un momento a otro, en medio de la calamidad, le estaba reclamando a Dios, yo que he sido tan bueno, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué no tratas así al que lo hace mal? No, a mí que he sido tan bueno me estás tratando así. Entonces él estaba poniéndose por encima de las otras personas. Y yo quiero que nosotros cuestionemos cuándo nosotros nos ponemos por encima de los demás. Porque seguro que lo hacemos en algún momento. ¿Cuándo nos sentimos más importantes que otros? Una persona con corazón de siervo rinde sus derechos y no está exigiendo constantemente, pero a nosotros nos encanta exigir derechos. Ah, ¿qué haces ahí sentado? Esa es mi silla. ¿No? Nunca nos ha pasado. Por cositas tontas como esas, pero nos llenamos de derechos. ¿Sí? Buscamos ser reconocidos, queremos puestos de honra. A mí me encanta ver cómo cuando las personas están empezando el curso de servicio, están tan sedientas y con tantas ganas de servir y me dicen, ay, yo quiero servir, por favor, déjame, déjame. ¿Dónde te ponemos? Donde sea, no me importa, yo muevo sillas, yo lavo baños. 2 años después, ay no, es que no tengo tiempo para ir el sábado a limpiar porque es que yo estoy en el Ministerio de Administración y solamente hago contabilidad y pues ya no puedo estar en esas cosas. ¿Ah? ¿Qué tal? Vale. Una persona con un corazón de siervo da incansablemente, no se cansa, no se cansa, no se cansa y no busca retribución a cambio. Busca la gloria de Dios y no la propia. Y aquí quiero haceros una pregunta. ¿No nos ha pasado alguna vez que nos encontramos con alguien que sabemos que necesita de Dios y nos da como cosita hablarle? ¿Por qué nos da cosita hablarle? Porque ese yo está diciendo, no digas, de pronto vas a quedar mal, vas a quedar en ridículo. Y muchas veces elegimos quedarnos callados porque nos gana la vergüenza, pero realmente estamos poniendo nuestra vida por encima como demasiado importante. Nos importa lo que digan los demás demasiado, ¿vale?
Bueno, Job 29, 2, 6 al 8 y el 20. Añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba. Mis pasos se bañaban en crema y las rocas me derramaban aceite de oliva. Vale, vamos a ir despacito. Imaginaros este escenario. O sea, Job está diciendo, ¡buah, cómo anhelo esos días del pasado! ¿Cuándo qué? Mis pasos se bañaban en crema, hidratadito ahí, con la piel preciosa, maravillosa. Ellos llevaban sandalias y solían tener los pies muy feos, ¿lo sabíais? Pero este no, tenía los pies llenos de aceite de oliva. O sea, tú, ¿no? Siguiente, ¿qué dice? Y las rocas me derramaban aceite de oliva. ¿Qué tiempos ¿Qué aquellos? tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? Buah, imagínate ahí a Job en la puerta, ahí en todo sitio con los líderes reconocidos en la mesa eh, de los más altos cargos, sonriendo, orgulloso, sentado. Aquí estoy yo en medio de los grandes. ¿Qué más? Los jóvenes me daban paso cuando me veían, e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Imagínate, los jóvenes abrían paso. Uy, uy, ahí viene Job, ábranle espacio, ábranle espacio. Y pasaba Job. ¿No? Yo me lo imagino así. Listo, ¿qué sigue? Todo el tiempo me rinden nuevos honores y mis fuerzas se renuevan continuamente. ¿La fuerza de quién? ¿Los honores de quién? ¿A quién está exaltando Job? ¿A Dios o a sí mismo? Ahora, nosotros no hablamos de esa manera, pero ¿cómo está nuestro corazón? Es importante que nosotros examinemos, porque sabes que todos necesitamos bajarnos. Nos subimos con tanta facilidad. Ahora, en lugar de estar buscando esa posición, ese respeto, él debería estar buscando encajar en el plan de Dios. O sea, estamos en un punto en el que Job ni siquiera está diciendo, y mis hijos que yo amaba tanto, sino, no, es que no está diciendo mis hijos, está diciendo, y mi posición y el respeto y la honra que yo tenía. Vale, una persona que tiene un corazón de siervo estima a los demás como superiores y como dignos de amor. Romanos 12, del 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos a los otros. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace mejores que los demás? Si aquí tenemos, yo a veces digo, la Biblia es verdad cuando dice que nos sacó de lo vil y no menospreciado. Si no, mira alrededor. Es que mira nuestras vidas, por favor, de donde nos sacó el Señor. ¿Sí? El Señor ha rescatado ex convictos, ex mentirosos, ex ladrones, ex eh, violadores, de lo vil y no menospreciado. ¿Qué nos hace mejores? Simplemente que Dios, que hemos creído en Dios y Él ya nos ha sanado en algunas áreas. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos? Si lo que tenemos bueno no es nuestro. Mas, sin embargo, muchas veces tenemos ese aire de superioridad. Una persona que tiene un corazón de siervo sabe que puede equivocarse. Job 26. Seguiré declarándome inocente todos los días de mi vida. Mientras viva, no haré nada digno de reproche. O sea, todos los días de mi vida, Job está diciendo, nunca, ni un solo día de mi vida he hecho mal. Nunca. No hay reproche en mi vida. ¿Qué os parece? Sufría de buenismo. Ya estamos viendo cuál es el problema de Job. Aquí está clarísimo, ahora sí. Vale, muy bien. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué no te gloria como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros rendéis, Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, la Biblia nos pregunta,
¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no te haya sido dado y que no hayas recibido? Entonces, ¿de qué podemos gloriarnos? Muchas veces nos sentimos más porque es que tenemos la mejor casa, tenemos el mejor coche, tengo un trabajo mejor que el tuyo, yo estoy trabajando en una empresa y tú estás trabajando en recogedor de basura. Y en nuestro corazón, pero ¿con qué derecho? Si es que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Muy bien, entonces la realidad es que el corazón de siervo no le importa lo que digan de sí, lo que le importa es agradar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante tener un corazón de siervo? Porque el siervo tiene un impacto grande y puede cumplir eso que estábamos hablando al principio, que estaba en Efesios, que es creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y quiero que miremos cuál es el impacto que puede dejar un siervo. Lo primero que hace es que edifica y fortalece a otros creyentes. Y vamos a mirar Efesios 4. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, el mismo Señor construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos profesores, a unos abogados, a unos médicos, a unos limpiadores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué les parece? Esto quiere decir que cuando yo hago ministerio, es decir, estoy sujeto a Dios, tengo un corazón de siervo y me alineo con Él, entonces por donde yo vaya voy a ir dejando un impacto y ese impacto va a hacer que la gente alrededor mío crezca. Sabes que a veces tenemos familias que vienen aquí, aprenden y hablan y los hijos reciben, pero luego no hay cambios definitivos porque en la casa los padres dan un testimonio diferente y en casa las cosas ya no existe la fe que existe el domingo porque no hay coherencia. Y si no hay coherencia, no hay manera de seguir y no hay manera de edificar. Pero si en la casa hay coherencia con lo que se enseña aquí, esas familias se levantan, esos jóvenes aprenden y siguen al Señor, ¿no? Muy bien. Ayuda a extender el reino de los cielos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces no necesitamos ir por todas partes diciendo y compartiendo con nuestros labios el Evangelio. Muchas veces cuando una persona está sujeta, tiene un corazón de siervo y sigue al Señor correctamente, ¿sabes qué pasa? La gente se le acerca y le dice, ¿qué tienes tú que te hace tan diferente? ¿Qué hay en ti? Es que veo algo diferente en ti, yo quiero de eso. Y entonces uno, ¿qué le dice? No soy yo, es el Señor que hay en mí, es lo que tú estás viendo, también está disponible para ti y entonces podemos ser parte de esa obra tan impresionante. Pero si yo no tengo un testimonio que compartir y no tengo un ejemplo que dar, nuestras palabras son vacías, se vuelven como un címbalo que resuena, ¿sí? Si lo he dicho bien. Muy bien. También ayuda en el proceso de transformar otras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros estamos bien alineados con Dios, Dios empieza a darnos palabra, a darnos un consejo acertado. Esos dones y esos talentos empiezan a avivar en nuestra vida y florecen y podemos ser útiles de verdad a los demás con facilidad para que la gente sea transformada cada vez más como Cristo. Luego, el siervo se convierte en un ejemplo de humildad, fe y obediencia. Y aquí no vamos a leer ningún versículo, pero hemos leído Hebreos 11 alguna vez. Se llama Los héroes de la fe, ¿sí? Y es un capítulo que dice, que habla de personas que tuvieron mucha fe y que hoy en día son héroes. Pero ¿sabes una cosa? Ese libro se puede continuar escribiendo con nuestros nombres. Nosotros podemos ser héroes de la fe. Por la fe de Taína, sus hijos
No se perdieron, sino que llegaron a ser personas grandes y famosas en el reino de los cielos. Por la fe de Yara, salieron muchas generaciones de familias adoradoras, qué sé yo. Hay un propósito y nuestro nombre puede estar escrito dentro de esos héroes de la fe. Y cuando es así, dejamos un legado y una marca que nadie puede quitar. Aquí es muy bonito. Vamos a darle un aplauso al Señor, por favor. Muy bien, ahora quiero que miremos una cosa y es cómo reconocemos si nosotros tenemos ese corazón de siervo, ¿no? Porque ya hemos hablado bastantes cosas, pero ¿cómo puedo yo mirar si mi corazón está bien? Y aquí hay algunas cosas que son características que vamos a analizar versus red flags. Red flags, ¿qué es un red flag? Es una alerta, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que estar alertas en nuestra vida y qué tenemos que reconocer? Uno, un siervo reconoce sus limitaciones. Un red flag es que creemos que lo podemos solo y nos cuesta pedir ayuda. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Nos cuesta pedir ayuda? Yo conozco gente que la puede estar pasando muy mal, con mucha dificultad, y se quedan encerrados en la casa y no le cuentan a nadie. Y se comen el problema solo con patatas y mayonesa porque no hay quien los ayude. Y no hay quien los ayude no porque la gente no quiera, sino porque si no dicen nada, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos pedido ayuda y la hemos recibido? Pero hay gente que no quiere ni siquiera pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no, yo no necesito, yo estoy bien. A mí déjeme en paz, yo todavía no, más adelante miro, pero realmente eso es un problema de orgullo muy grande cuando tenemos tanto a nuestro alrededor. ¿Sabéis que somos privilegiados, familia? Somos tan privilegiados. ¿Sabéis cuál es el problema más grande de Inglaterra? La soledad. Ir a los hospitales y vais a ver montones de ancianitos que se están muriendo solos y nadie los visita. Pero nosotros tenemos, mira cuánta gente tienes a tu alrededor. Y aquí la gente que se ha enfermado, que han sido bastantes últimamente, siempre han tenido a alguien que los visita, alguien que va hasta allí y les da un cariñito, les acompaña un rato, ¿sí? O alguien con quien vive que les acompaña y le hace una sopita de pollo, ¿sí? Yo tengo una prima que vino por un tiempo cortito y resulta que ella se quedó sola en casa, yo me fui para España y ella se enfermó. Y estaba mala, 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 que estaba asustada, quería ir al hospital. Y me llamaba y me decía, ay, es que esta iglesia es tan bonita. Vino Pepita y me trajo comida. Y yo, ay, qué bonito. Vino no sé quién y me trajo medicinas. Yo, wow, de verdad, qué bonito es eso. Eso es tener un corazón de siervo. ¿Vale? Bueno, me perdí. ¿Dónde voy? Entonces, también tiene disposición para aprender, no solamente quiere enseñar. Hay gente que le gusta enseñar, enseñar, enseñar y ven y yo te predico, ven y yo te cuento, ven y te muestro qué tanto sé de la Biblia, ven y te digo versículos y te cuento historias, pero luego no quieren aprender nada y no quieren escuchar y tienen los oídos cerrados, porque no, 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 yo sé, tú no, calla, ¿cierto? Vale. Otro. Bueno, nos falta el versículo. Pobrecito Job, es que lo estamos despellejando, pero vamos a seguir viendo el corazón de Job. Job 29. Todos escuchaban mis consejos, estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después que hablaba, no tenían nada que agregar porque mis consejos les satisfacían. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia. Las bebían como la lluvia refrescante de primavera. ¿Las palabras de quién? Job todopoderoso, ¿no? Madre mía, qué nivel el corazón de Job. O sea, él estaba diciendo, mis palabras eran las que traían sanidad a todo el mundo, pero ahí a la hora de escuchar ya es otra cosa. Bueno, otra característica versus otro red flag es una persona con corazón de siervo valora a las demás personas. En cambio, una persona que tiene que tener una alerta cuando empezamos a hacer acepción de personas. Y yo te hago una pregunta, ¿qué clase de gente nos cuesta más? Hay gente que le cuestan los niños, hay gente que le cuestan los jóvenes, hay gente que le cuesta una raza en específico, hay gente que le cuesta los mentirosos. Yo, ay, no, yo puedo con todos, pero con los pecadores no me mezclo. No, 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 yo soy amiga de todos, pero no, 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 con los infieles no, aléjalos de mí, no quiero ni verlos ni en pintura, ¿no?
Vamos a ver Job, ¿qué le costaba? Sin embargo, ahora los que son más jóvenes de mí que yo se burlan de mí. Entonces, ¿de quién está hablando Job? De los jóvenes. Vamos a ver qué dice de los jóvenes. Jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Ah? Jóvenes, los padres de estos jóvenes no son dignos de trabajar para mí. ¿Qué más dice? ¿De qué me sirven esos pobres desgraciados? Están demacrados por la pobreza y el hambre. Escarban el suelo seco en tierras baldías y desoladas. ¿De qué me sirven estos pobres desgraciados? Imagínate, todo esto salía de la boca de Job. ¿Nos habíamos dado cuenta de esto antes? ¿Estamos descubriéndolo? Impresionante lo que estaba en el corazón de Job. Y uno dice, ay, Job tan bueno y tan bonito. Pero fíjate, estaba despreciando completamente a los jóvenes. Pero ¿a quiénes despreciamos nosotros? Luego, una persona con corazón de siervo es compasiva. Pero una persona sin compasión, sin corazón de siervo, tiene tendencia a ser intransigente. Madre mía, esto es difícil, ¿eh? Porque yo te digo una cosa, no, yo estoy aquí compartiendo, pero yo he sido la primera que he tenido que examinarme en todas estas cosas y en muchas el Señor me ha hecho, y he tenido que decir, Señor, necesito más humildad. Les quiero contar algo. Imagínate que con mi esposo estamos haciendo un curso con el Council, ¿ok? Y en este curso nos están enseñando varias cosas que tienen que ver con trato con los niños y a nosotros nos cuesta un poquito porque hay cosas, no sepan, que no se enteren los del Council, que no estamos tan de acuerdo, ¿vale? Entonces, una de esas cosas que nos dicen es que si el niño entra en crisis, tenemos que mirar al niño y decirle, cariño, siento mucho que estés sintiendo lo que estás sintiendo, siento mucho que estés pasando por eso. Y yo por dentro digo, niño, no mentira. Pero bueno, entonces ellos nos dicen que la respuesta correcta debe ser, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, como dar esa identificación. Y resulta que el otro día pasé por una crisis, me sucedió algo, que eso sí, ya no les voy a contar, chisme santo, ¿vale? Y obviamente la primera persona que se la conté, ¿a quién creéis que fue? A mi esposo. Entonces llegué y le dije, Cari, mira, me pasó esto. Y yo le lloré y le dije y sentí esto y me di cuenta de esto. Y bueno, ahí tuve mi crisis y le conté a mi marido todo lo que me pasó. ¿Sabes qué me respondió mi marido? Cari, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Y yo, mi marido está siendo terapéutico conmigo. Eso es lo que ellos llaman ser terapéutico, ¿vale? ¿Y sabes qué es lo peor? Que funcionó. Porque me sentí bien. Bueno, lo cierto es que lo dijo de esa manera porque era lo que nos estaban enseñando a reaccionar terapéuticamente y en realidad me sentí bien. Entonces yo dije, anda, esto funciona. Pero el punto es que en ese momento lo que sentí fue compasión. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro nivel de compasión? Porque a veces antes de que nos den siquiera explicaciones ya estamos, ¡ah! Ay, pero es que no quiero saber por qué hiciste tal cosa, ¿no? Saltamos a las conclusiones y muchas veces, y yo la primera, como lo digo. Entonces, ¿cómo estamos en eso? Otro punto es que reconoce los logros de los demás. Familia, que muchas veces entramos en competencia. No voy a decir ejemplos, pero es que lo vemos en el día a día. En el día a día competimos unos con otros. Ay, es que este sí, a mí no, es que pusiste este aquí, a mí no. Es que yo estaba en PKPC, estaba feliz en PKPC y cuando te dicen, no, mira, que te voy a cambiar de ministerio y te pongo en letras, no, ¿no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vale. La actitud de siervo es desinteresada, no espera a cambio. Y una persona que no tiene actitud de siervo sirve a aquellos que le conviene. Y eso ya lo sabemos cada uno en el corazón. No voy a decir más. Ahora, otro punto importante es la gratitud. Una persona con un corazón de siervo tiene gratitud. Una persona que no tiene corazón de siervo se llena de derechos. Y les voy a poner ejemplos sencillos, ¿sí? Entonces, nosotros como iglesia hemos crecido mucho, gracias a Dios, pero con el crecimiento vienen cambios. Hace muchos años nosotros nos íbamos al campamento
Y la gente decía, bueno, pero mira, puedo reservar 5 plazas. Sí, no hay problema. ¿Puedo pagar en 20 cuotas? Sí, dale, no te preocupes. ¿Puedo hacer esto? Sí, 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 todo sí, 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 sí. Ahora tenemos en un carro Tibut van 300 personas. ¿Tú te imaginas lo que es cobrarle a cada persona de 300 personas si cada persona me está pagando en cuotas pequeñas? ¿Cómo crees que se sentirá ese pobre contador? Entonces llegó un punto en el que dijimos, no, mira, de ahora en adelante hay que pagar a las personas completas. Ay, pero ¿por qué? Si antes se podía, pero es que antes. O cosas como que decimos, bueno, vamos a entregarle un café gratuito a tantas personas. Y el día que no está el café, ay, pero es que mi café no me toman en cuenta, es que ya no me quieren. En lugar de decir, Señor, gracias porque por tanto tiempo me has dado café. Hasta en eso, Job era mejor que nosotros. Fijaros, cuando Job perdió todo, ¿sabes qué fue lo primero que dijo? Dios Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Para nosotros nos quitan el café y ¡buah! Me voy de la iglesia porque ya no me tratan como antes. O si me sacan del ministerio en el que me gustan, o me cambian las horas, o me bajan de posición. Todo es razón válida para ponernos en contra, cuando en realidad todo lo que tenemos son beneficios. Y en lugar de decir gracias, Señor, por todo lo que tenemos, ¿sí o no? Vale. Honestidad y sinceridad. Una persona con corazón de siervo es humilde y no le importa reconocer sus debilidades, no le importa sentirse vulnerable delante de los demás. Em, Hace poquito noté en mi equipo de administración, porque es el equipo que yo llevo, me encantó ver que tengo un par de líderes, ¿sí? Que hoy o sea, líder A estaba a cargo del equipo y la persona B ese día le dijo al líder A todos sus problemas, se dejó ayudar, le contó cosas privadas. A la siguiente semana, la persona que estaba aquí abajo pasó a ser líder B y la persona que estaba aquí de líder pasó a ser ovejita. Y la misma cosa, esta persona le contó sus cosas, se dejó ayudar y yo dije, qué bonito, qué humildad el que hoy tú puedas liderar y el día de mañana dejarte liderar. Pero a veces no, es que yo soy líder y ahora a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? Bueno, entonces, el último punto es paciencia y tolerancia. Y nos cuesta a todos, realmente nos cuesta a todos, pero a veces como que nos cansamos de la gente, ¿no? Ay, es que cuántas veces le he dicho a esta persona que tiene que hacer esto, cuántas veces le he dicho a mi esposa que no hable de esa manera, cuántas veces le he dicho a mis hijos esto. Pero macho, ¿y cómo hemos sido nosotros? ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado nosotros? ¿Y cuántas veces hemos metido la pata nosotros? ¿Y no nos han tenido paciencia? Si no nos hubiesen tenido paciencia y no hubiesen seguido creyendo en nosotros, ¿dónde estaríamos? Pero sin embargo, cuando ya vemos a la gente es como ya, tienes que aprender ya, suficiente, ¿no? Bueno, ¿qué tal está el listón del siervo? ¿Alto o bajo? ¿Podemos ser siervos? ¿Estamos dispuestos a tratar de ser siervos? Difícil, ¿verdad? Y parece muy difícil y en realidad el listón está muy alto. Pero la buena noticia es que tenemos el mejor ejemplo, porque existe un siervo perfecto y ese siervo perfecto es Jesucristo. Y si nosotros miramos a Jesús, no vamos a dejar de impresionarnos y de admirarnos por su manera de vivir. Es impresionante lo que fue Jesucristo. Primero que todo, él fue hijo y fue un buen hijo. Fue hijo de su padre terrenal y fue hijo de su padre en el cielo. Y tenía relación con su padre en el cielo todos los días y a toda hora. Saliéndome un poquito del tema, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo, desde que nació, sabía exactamente todo lo que iba a pasar cada día? ¿O lo fue aprendiendo y le fue siendo revelado mientras tenía comunión con su padre? Porque la Biblia dice que Él nos entiende, que Él se relaciona con nosotros, que en todo, que no hay nada que nosotros vivamos que Él no haya vivido. O sea que yo personalmente creo que Él mismo tuvo que pedir revelación y tuvo que ir enterándose en el día a día con Dios. Yo creo. Eso es mi opinión, ¿vale? Pero eso nos muestra la relación que Él tuvo como hijo. Él fue sacerdote porque intercedió por nosotros y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y lo más bonito es que Él eligió vivir como siervo. Marcos 10.
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será servido de todos, siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, qué fuerte lo que dice la Biblia de la autoridad, de que dice que el que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? Y el que quiera ser el primero tiene que hacerse el último. Y yo quiero darles un ejemplo con respeto, ¿vale? Pero si les recordamos, y quiero hablar de David, porque no está aquí hoy, pero ¿alguien vio el fin de semana, el domingo de David la semana pasada? Yo les voy a decir, David llegó a las 7 y piquito de la mañana, ¿sí? A las 8, ¿sabéis qué hizo? Entró al curso de servicio, a dar el curso de servicio. Estuvo dando el curso de servicio desde las 8 hasta las 9:45. Tuvo 10 minutos de descanso para ir al baño rápidamente, ¡pum!, subirse aquí. ¿Y qué hizo? Predicó. Se acabó la prédica y ¿sabes qué hizo? A hablar con la gente. Porque la gente viene, le habla y él ¿qué hizo? Escuchó, aconsejó, cuidó. Rápidamente fue al baño, regresó. ¿Qué hizo después? Prédica número 2. Volvió a predicar. Se acabó la prédica. ¿Qué hizo? Hablar con la gente otro ratito. Todo el mundo, ay, pastor, que esto, y él no, mira, y ayudando a toda la gente. Terminó eso. Tuvo 5 minutitos para comer. ¿Y qué pasó después? Curso a 1. Desde las 4 hasta las 6:30. Siguiente curso. Cuando llegó a dar el A1 estaba todavía masticando. Y se acabó el A1. ¿Y sabes qué hizo? Seguir hablando con la gente. Nos íbamos a ir y estaba arriba en Pastoral en la oficina. Y yo digo, madre mía, el que quiera ser el primero, que sirva. Aquí decimos todos servimos, pero el que quiera ser el primero, que sirva. Yo miro a Emma cuando ella está y ella a la hora de comer se sienta y luego empieza a pasar mesa por mesa, a saludar a todas las personas. El que quiera ser el primero, que sirva. Muy bien. Entonces, tenemos un ejemplo perfecto que es Jesucristo. Y a mí me gustaría que les invito a que nos pongamos de pie. Un momento, vamos a orar, porque yo estoy hablando de líderes terrenales, ¿sí? Pero realmente el mejor ejemplo que tenemos, ¿quién es? ¿Quién es el mejor ejemplo que tenemos? Familia, nuestro mejor ejemplo de autoridad es Jesús. Y Jesús tuvo una humildad tan grande que se hizo hombre y tuvo una humildad tan grande que lo llevó a la muerte. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.